Hoy es el día 12 de nuestros 40 días de crecimiento espiritual. El tema de hoy lleva por título Dios no me olvida en las pruebas. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1:20 escribió: porque todas las promesas de Dios en Él, en Jesús, son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Siendo Pavel estudiante, la policía un día anunció que iban a demoler la iglesia a la que asistía. Tenían un nuevo pastor en la iglesia, era extraordinario, Dios les había enviado a un hombre joven, capaz, excepcionalmente consagrado. Sus sermones seguían reavivando y haciendo crecer la iglesia. Después de 2 años de haber empezado a orar, Dios les daba tiempo a conocerle mejor, a confiar más, a esperar más en Dios. Él sabía que iban a necesitar la fe para lo que iba a suceder después. Cada vez que Dios empieza a trabajar en su iglesia, ya sabes bien que Satanás promueve siempre conflictos, ataca con verdadera saña, más si está prosperando la obra de Dios. Es el gran conflicto entre Dios y Satanás, lo sabes muy bien. El gobierno del país estaba reconstruyendo una parte de la ciudad y la iglesia y otros edificios pillaban justo en medio. Así que un día apareció la policía y les anunció: tienen que desalojar este edificio porque vamos a demoler la iglesia. Pero todos se quedaron asombrados y comenzaron a orar. Los líderes de la iglesia trataron de negociar, trataban de apelar, pero todo era inútil. Todos pensaban, pero si Dios no permitiría que esta iglesia viva, activa y saludable fuera destruida. Pero llegó el día en que las excavadoras y la grúa enorme se aproximaban al recinto. La mayoría de los miembros corrieron inmediatamente al interior de la iglesia, incluidos Daniela y él mismo. Ella estaba embarazada de su primer hijo, Gabriel. Todos se reunieron en oración. Llegó la policía y acordonó todo el perímetro de la iglesia. No les arrestaron inmediatamente porque en los países vecinos se corrió la voz de que el gobierno demolía iglesias, incluida la nuestra. Así que la prensa vino para cubrir la historia. La policía sabía que no podían quedarse allí para siempre dentro de la iglesia, así que les rodearon esperando que llegase el momento en que tuvieran tanta hambre que salieran de aquel recinto. Se preguntaban, pero ¿por qué iba a permitir Dios que la iglesia fuera destruida? Él había traído todo aquel reavivamiento, pero ¿por qué estaba pasando esto? Algunos miembros se las arreglaron para introducir comida a los que estaban dentro, pero los días iban pasando, la tensión alcanzó un nivel tan alto que la prensa internacional se hizo eco de esta historia. Incluso el presidente del país llegó a valorar la situación desde la distancia, pero ordenó que la demolición debía seguir adelante sin importar el coste. De repente, la grúa empezó a golpear el edificio con su gigantesca bola de acero. El ruido de las vigas rompiéndose, enormes piezas de muro cayendo, resultaban tremendo. Los hermanos lloraban y oraban. Polvo, escombros llovían en torno a ellos. La policía entró gritando y maldiciendo y les empujaron a ponerse a un lado, pero permanecieron allí hasta que no hubo ningún muro detrás de ellos. De esa manera nuestra iglesia desapareció y todos se preguntaban, ¿pero por qué lo permitió Dios? Después de aquel reavivamiento de los últimos años, después de tantos días difíciles, resistiendo frente al equipo de demolición, ¿por qué permitió Dios esta destrucción? El pastor les calmó y les dijo: mirad, si Dios permitió esto es porque tiene un plan. Necesitamos seguir orando. Y justo entonces nuestra iglesia entera le declaró al diablo la guerra. Dijeron: vamos a seguir orando, vamos a pedirle a Dios que nos dé más iglesias en lugar de solo esta. Y sabéis, durante los meses siguientes muchas personas oraron. Algunos por la mañana, otros más tarde, otros a lo largo del día. El Espíritu Santo empezó a moverse de una manera increíble, mucho más que antes. ¿Sabes lo que sucedió? Que los miembros de iglesia encontraron un terreno, levantaron una tienda, comenzaron a celebrar reuniones en ella todos los sábados. La congregación empezó a crecer y lo hizo de tal forma que desbordó todas las previsiones.
se partieron en 2 congregaciones. La iglesia en pleno continuó orando y creciendo. Construyeron otro local de reuniones y luego otro. Dios hizo surgir 4 iglesias nuevas de aquella iglesia demolida. Por algo Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. A Dios le encanta una iglesia que ora. ¿Tú crees que Dios tiene un plan para tu vida, pase lo que pase? No es Dios quien nos envía las dificultades, no lo olvides. Él no tienta ni puede ser tentado. Y si las permite, es porque tiene un plan para nosotros muy superior, un plan de crecimiento espiritual de dimensiones increíbles. Vamos a orar juntos. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti. Cuando todo parezca perdido, tú siempre provees soluciones que son siempre las mejores. Por eso oramos por nuestras iglesias, para que sean iglesias de oración y de fe, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.